Buenas tardes. Hoy voy a presentarles en este video el análisis de dos casos de evaluación que se encuentran en Colombia Aprende. Mi nombre es Patricia González Sánchez, soy estudiante de la maestría en TIC para la educación de la Universidad de Investigación y Desarrollo UDI. Este trabajo es para el curso de énfasis 3, evaluación del aprendizaje. Bueno, entonces el primer caso corresponde a, el caso 1 corresponde al de una docente. Lucía es una docente muy rigurosa. Cada viernes terminada la semana lleva a cabo un pequeño examen a sus estudiantes y guarda el registro de sus resultados. Al finalizar el bimestre, mira sus resultados y obtiene la calificación para cada estudiante. Entonces, en el caso de Lucía, que es el caso 1, pues hay 3 preguntas para responder. La primera nos dice, ¿qué evidencias de aprendizaje recoge Lucía? Entonces, en este caso, como ella hace, todos los viernes hace una evaluación, hace un examen, una prueba escrita, vamos, que las evidencias que recoge siempre al usar el mismo instrumento, pues es una sola evidencia de aprendizaje. Porque utiliza una misma técnica de evaluación. Con segunda pregunta, ¿considera que las evidencias que recoge Lucía son suficientes para determinar el aprendizaje de sus estudiantes? Entonces, en este caso, considero que no son suficientes, puesto que al tener una sola técnica de recolección de datos, de información, no permite identificar otro tipo de competencias que el estudiante haya desarrollado, teniendo en cuenta de que no solamente las competencias se pueden desarrollar a través de un examen escrito o evidenciar esas competencias, sino que existen otras técnicas, otros instrumentos que puede emplear la docente. De esa manera le da cabida a que los estudiantes, teniendo en cuenta que ellos tienen diferentes habilidades, no todos aprenden al mismo ritmo y tienen las mismas capacidades, entonces es bueno que se empleen diferentes técnicas de evaluación. De esa manera todos los estudiantes tienen la posibilidad de obtener buenos resultados y demostrar qué han aprendido y cómo va ese proceso de aprendizaje. La tercera pregunta, ¿qué le sugeriría a Lucía para mejorar su práctica evaluativa? Entonces, en este caso, pues obviamente como ella utiliza la misma técnica, entonces usar pues diferentes instrumentos de evaluación, no solamente el examen escrito, puede utilizar otros instrumentos como los talleres, laboratorios, debates, una lista de chequeo, bueno, en fin, otros instrumentos y otras técnicas de evaluación. Entonces, mediante la observación, por ejemplo, puede evaluar a sus estudiantes, tener en cuenta que hay que realizar un seguimiento al proceso. Entonces, ella recoge todas las notas y al final del bimestre ella determina cuál es la calificación, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo digo? Que hay que hacer como un seguimiento en el sentido de que si los estudiantes no les está yendo bien en la evaluación, ¿cierto? Los resultados son desfavorables. Entonces, hay que mirar cómo hacer para mejorar ese proceso. Hay algo que se está fallando, entonces hay que mejorar, hay que hacer un plan de mejoramiento para aquellos estudiantes que tienen dificultades. Hay que valorar ese proceso, es decir, qué tanto no podían hacer y qué tanto pueden hacer ahora después de pasado un tiempo, ¿sí? No solamente parcializar esa calificación como tal, sino que también ver ese proceso que el estudiante que tenía dificultades y poco a poco fue avanzando, o si de pronto es al contrario, que el estudiante empezó muy bien y empezó a hacer como un retroceso, entonces evaluar también allí qué es lo que está sucediendo al respecto. Recordar que se evalúa en todo momento de la práctica pedagógica, es decir, que no hay la evaluación, es un proceso continuo. Entonces no podemos decir que la docente va a evaluar solamente los viernes, sino que la evaluación se hace todas las clases, porque uno evalúa mediante la observación, uno evalúa mediante lo que el estudiante responde, la actitud que él toma frente a una situación que se le plantea. Entonces la evaluación debe ser constante, continua, y no dejarla para un solo día o colocar simplemente el resultado de lo que obtuvo ese niño ese día, que podía estar incluso enfermo y no le fue bien. Recordar, pero emplear los resultados de la evaluación como instrumentos para el fortalecimiento de los aprendizajes. Entonces, que la evaluación no simplemente sea sumativa, como de pronto lo plantea la profesora Lucía, que al final determina cuál es la calificación, sino que la evaluación debe tener el proceso formativo. Entonces, esos resultados de la evaluación deben servir
para tomar decisiones. Eso es lo importante de la evaluación, de la pertinencia que tiene una evaluación es que nos permita a los docentes tomar decisiones frente al proceso que estamos llevando, la práctica pedagógica que estamos realizando. Bueno, ya el caso 2 es de un maestro que se llama Mario, y Mario usa múltiples fuentes de información para evaluar el aprendizaje de sus estudiantes. En ocasiones recoge evidencias mediante conversaciones informales, recoge los cuadernos esporádicamente, pide a los estudiantes que crean obras de teatro a partir de lo aprendido, les plantea proyectos para que apliquen su comprensión sobre temas vistos en clase, usa rúbrica y lleva un portafolio con sus anotaciones. Estas evaluaciones le ayudan a saber qué tipo de evaluación, qué tipo de actividades de refuerzo debe enviar a sus estudiantes, considerando que los planes de aula ya están escritos para todo el año y es importante que los estudiantes se pongan al día. Bueno, entonces, frente a esto hay 4 preguntas. La primera es, ¿qué fortalezas demuestra Mario en sus prácticas evaluativas? Entonces, pues lo primero que utiliza diferentes fuentes para recoger información. Esto le permite, obviamente, tener mayor posibilidad a los estudiantes de demostrar sus capacidades, sus habilidades, sus aprendizajes, porque recordemos que no todos los estudiantes tienen las mismas capacidades, las mismas habilidades. Entonces hay un estudiante que le puede ir muy bien en una prueba escrita, pero que de pronto en expresar lo que él ha aprendido mediante pues un conversatorio le cuesta trabajo, ¿no? Hay otros que son muy hábiles para conversar, pero que les cuesta trabajo plasmar esto en un papel. Entonces hay que darle cabida a que todos exploren pues sus capacidades y demuestren sus aprendizajes. Utiliza diferentes estrategias evaluativas. Entonces, no solamente se queda con la misma tipo de evaluación, sino que utiliza diferentes estrategias. Esto obviamente es muy positivo en el proceso de evaluación, que debemos siempre variar el tipo de prueba que estamos haciendo con los estudiantes. Utiliza rúbrica de evaluación. Entonces, en este caso, pues obviamente la rúbrica nos permite, para el estudiante, por ejemplo, le permite entender desde un comienzo qué es lo que le van a evaluar. Entonces, hacer el trabajo, la actividad, el proyecto, lo que tenga que realizar, teniendo en cuenta esa rúbrica, esos parámetros que lo van a evaluar, ¿sí? De esa manera, el profesor también tiene claro que cuando diseña el instrumento de evaluación, pues ese instrumento le va a permitir a él reconocer cuáles son los objetivos alcanzados por los estudiantes y obviamente pues ese instrumento de evaluación debe medir unos conocimientos que el docente ya ha enseñado en clase, ¿no? No debe ser, digamos, como fuera de lugar, no tiene que estar conectado con lo que el profesor ha enseñado. Entonces la rúbrica de evaluación es un instrumento importantísimo dentro de un proceso de evaluación formativa. Por último, la información recolectada del proceso evaluativo es empleada con fines formativos. Es decir, no se queda solamente con el niño se sacó un 3 o el niño reprobó, no aprobó, o en fin, sino que esa información él dice, bueno, vamos a hacer unos planes de mejoramiento, vamos a ver, hacer unas nivelaciones para aquellos chicos que van con resultados bajos, pues que han demostrado que no han alcanzado los objetivos, las competencias y los aprendizajes. Y pues plantea que ya hay un plan de aula que está diseñado pues para todo el año, entonces necesitan nivelar a esos estudiantes para que se logre llevar a cabalidad ese plan de aula. La otra pregunta es, ¿qué fuente uso como docente para evidenciar el aprendizaje? Entonces, yo soy docente de matemáticas, de bachillerato y de física. Entonces, de pronto, las mismas estrategias o fuentes de información que utilizo en una no me funciona mucho en la otra. En física, por ejemplo, utilizo mucho los laboratorios, los proyectos de investigación, los experimentos, los debates. Ya en matemática utilizo más el examen escrito, la observación sí la utilizo siempre. Los talleres, los cuestionarios, debates también se presentan mucho. Algunos videos que ellos hacen, que me gusta cuando ellos hacen los videos porque explican mucho lo que ellos de pronto con menos timidez cuando lo hacen en una exposición, aunque también empleamos las exposiciones. El uso de herramientas tecnológicas también se vinculan dentro de ese proceso de evaluación.
Bueno, los resultados de las evaluaciones son solamente para enviar planes de refuerzo. Es la otra pregunta, ya que el profesor Mario lo hacía como para hacer planes de refuerzo. Entonces, no considero que sea únicamente para hacer planes de refuerzo, sino que los resultados de las evaluaciones son instrumentos para la planeación. De alguna manera, la evaluación debe contribuir a la mejora educativa. Entonces, si uno diseña un plan de aula para todo el año, hay que entender que el plan de aula puede tener algunos ajustes durante el año, porque usted diseña el plan de aula, pero de pronto no ha tenido en cuenta las características de ese grupo. Entonces, cuando usted ya se enfrenta al grupo y encuentra de pronto mediante una prueba diagnóstica que el grupo tiene muchas dificultades en ciertos contenidos, en ciertas competencias, entonces de pronto tenemos que ajustar ese plan de aula a la realidad del grupo. Entonces, no únicamente basarnos en que hay que cumplir a cabalidad ese plan de aula, por ejemplo, con el caso de la pandemia, el trabajo que se hizo en casa no tuvo los mejores resultados porque obviamente no estábamos preparados para eso. Y entonces cuando ya retornamos, que estamos en ese proceso de retorno a la presencialidad, encontramos unos vacíos impresionantes en los estudiantes. Entonces, el plan de aula como estaba diseñado, por ejemplo, para grado 11, donde teníamos que alcanzar ciertas temáticas, ciertas competencias en algunos objetos matemáticos, y uno se da cuenta de que, bueno, lo que trabajamos primero y segundo periodo, no, los estudiantes no han entendido, no hay comprensión, no hay un análisis, no resuelven problemas. Entonces, ¿qué hace uno? Pues bueno, el plan de aula hay que ajustarlo. No podemos quedar solamente con que vamos a hacerle nivelación, tendría que hacerle nivelación a todo el salón. Entonces hay que hacerle unos ajustes a ese plan de aula, y ese proceso me sirve como mediante la evaluación que se hace en el momento de que el estudiante regresa a la presencialidad. Entonces, miramos mediante la observación que el estudiante muchas veces se quedaba mudo, no tenía ni una sola respuesta a los interrogantes, porque realmente estaba en cero frente a esa temática que uno creía que mediante la virtualidad se había logrado, pero no fue así. Entonces, en conclusión, los resultados de la evaluación deben contribuir a la mejora educativa. ¿Qué otras decisiones pueden tomarse a partir de los resultados obtenidos? Entonces, unas decisiones, por ejemplo, replantear las estrategias didácticas del docente. A veces no simplemente en qué está fallando el estudiante, sino en qué estamos fallando los docentes, cuando nos pierden una gran mayoría de los estudiantes, o cuando yo explico algo una, dos, tres veces y no hay comprensión, cuando hago evaluación, luego hago recuperación, luego recuperación de la recuperación. Entonces, replantear la estrategia que estoy empleando como docente. También verificar si los objetivos propuestos son alcanzados o no se han alcanzado, o en qué nivel va. Proponer nuevos objetivos de ser necesario. Reconocer que cuando logramos, digamos, que el estudiante desarrolle ciertos conocimientos, hay que procurar pues buscarle cómo proponerle otros conocimientos que debe alcanzar, otras competencias que debe alcanzar y otro grado de dificultad más. Entonces, eso también pues nos sirve mucho los resultados de la evaluación para identificar en qué grado de dificultad podemos evaluarlo y qué tanto podemos también irle apoyando para que él se esfuerce más. Realizar nivelaciones para los estudiantes que tienen dificultades y hacer una priorización de los aprendizajes. Reconocer que, por ejemplo, a veces los planes de aula, los planes de área o planes de estudio están cargados de material, de contenido, y que de pronto no todo ese contenido es tan importante, y que debemos es como a sacar lo más indispensable de allí, y eso le llamamos priorizar el aprendizaje. O sea, ¿qué es lo más importante, lo más necesario para el otro año o para la vida, para, por ejemplo, los chicos de 11, para las pruebas? Entonces, también eso nos funciona muchísimo gracias a los resultados de las evaluaciones. Bueno, muchas gracias.